Bueno, la idea de hoy es charlar un poco del concepto de base de DeFi 2.0, hablar un poquito de concepto de DeFi, no voy a entrar, porque aparte, a ver, yo no soy un economista, yo soy una persona que simplemente soy entusiasta de esto y he investigado bastante. Eh, por ende, también, si me equivoco en algún término, digamos así, si entramos en lo que es hilar fino, también me pueden decir, che, mirá, en esto no me quedó claro, o capaz que tengo esta definición, también la discutimos. O sea, lo que voy es que no tomen lo que yo digo como verdad absoluta, ni mucho menos, simplemente de una persona que copó con el tema y viene investigando bastante. Entonces, hay unos conceptos de base que tenemos que tratar para entender de dónde salen un montón de cosas y también aprender a hacer el análisis crítico en dónde es que estamos metiendo nuestro dinero, a ver si tiene sentido o no la inversión en sí. Entonces, vamos dándole nomás. DeFi, ahí se ve bien, ¿no? ¿Y mi letra se entiende? Impresionante. Excelente. Amigo, ¿qué es esa letra, boludo? Una belleza. ¿Eh? ¿Qué tenés? ¿Una pantallita? ¿Tenés para escribir? Ah, ¿O con el mouse? Porque si no, ese con mouse no sale. no, no, Nah. no. Pará, ¿qué soy? Tiene una guata. Pará. Tenés que tener una tapa, ¿no? Tengo una tablet, sí. Ah, parecía. Chance, sí. Entonces, el concepto de DeFi, tengo una digitalizadora porque en el mundo real, no es el mundo de las criptos, soy profesor, ese es mi laburo. Ah, mira. Claro, me dedico a enseñarle gente sobre cosas. ¿Y qué Entonces, estás haciendo ahora? es básicamente lo mismo, pero de cosas un poco más aburridas. Eh, Pero bueno, entonces, vamos con el tema de DeFi. Finanzas descentralizadas. A ver, nosotros en el momento en el cual tenemos la blockchain, ¿sí? Cadena de bloques que pueden almacenar datos, ¿sí? En donde cada uno de los bloques está correlacionado uno con el anterior, y yo modifico uno de estos bloques, eh, queriendo incrustar lo que es información maliciosa o falsa. La cadena, como estamos enlazados a través de hashes dentro de cada uno de los bloques, se cae para atrás, por ende esa cadena no valida, los nodos vecinos y los demás lo terminan descartando, ¿sí? Por ende esa información no entra dentro del blockchain. ¿Qué tenemos entonces? Una base de datos descentralizada, ya que esta copia está a lo largo de varios nodos, que puede almacenar información. Dentro de esa información que se puede almacenar, viene nuestro amigo Vitalik, si bien los smart contracts ya estaban desde Bitcoin, pero lo pule y genera la hermosa EVM, ¿sí? Ethereum Virtual Machine, y adentro de esta hermosa máquina virtual alojada dentro de la blockchain aparecen los smart contracts, ¿sí? Los smart contracts nos permiten ejecutar lo que es lógica adentro de la blockchain. Tenemos toda la garantía dentro de la blockchain y además toda la garantía de seguridad, de distribución y demás. Y además tenemos la habilidad de ejecutar lógica. Excelente, que abre esto un nuevo mundo de posibilidades. Entre eso es lo que es la finanzas descentralizadas. Ahora a un smart contract nosotros le podemos poner fondos, ¿sí? Capital, y a través de eso generar diferentes tipos de funciones. ¿Qué funciones? Y bueno, las que estamos acostumbradas en un principio a lo que es el mundo fiat, a las finanzas clásicas, por ejemplo, lo que son los préstamos, lo que son los cambios, ¿sí? Etcétera, lo que es la generación de deuda, o cosas así. De ahí es que sale el concepto de DeFi. DeFi descentralizado, porque está a través de la blockchain, Fi de descentralizado, Fi de finanzas. Entonces, es una manera medio que de buscar mecanismos clásicos que teníamos nosotros dentro de las finanzas o experimentar dentro de lo que es el mundo de las finanzas a través de lo que es la blockchain mediante los smart contracts. ¿Sí? Entonces, con ese punto de partida pasaron cosas, quizás la más contundente o la más relevante dentro de lo que es el mundo DeFi, lo que nosotros llamamos los AMM o los exchanges, que el más famoso de estos es Uniswap. ¿Sí? Después aparecieron otros protocolos muy pesados, como por ejemplo Aave, Aave, ¿sí? Y después, yo qué sé, Maker, y se me debo estar comiendo Maker Dao con Sudai, y me debo estar comiendo un montón más, Banbridge o lo demás. En fin, yo me voy a quedar con este, pero hago esta presentación global porque nos hace entrar al foco de lo que es esta reunión, sí, o esta llamada puntual. O sea, por eso hice toda esta intro así como que súper rápida, porque realmente no es el foco. No va a ser el ritmo que voy a manejar para todos los demás temas, o todo para los demás topics. Simplemente fue una introducción muy, muy rápida para contextualizarnos en dónde estábamos. Si alguien tiene una duda de lo que es, bueno, la blockchain, que es un smart contract o lo demás, la puede preguntar, pero después pregúntela en el canal, porque así no perdemos el tiempo de la llamada en eso. Eh,
que en lo que esté dentro de mis posibilidades les respondo sin ningún tipo de drama, ¿sí? Entonces, estamos hablando acá de que básicamente todos estos protocolos se basan en el concepto de finanzas, ¿sí? Y para realizar cualquier tipo de operación con finanzas, yo necesito algo base. ¿Qué es eso? Platita, capital, ¿sí? Básicamente, si yo soy, vamos a pensar en cuáles son las herramientas o las instituciones financieras más clásicas que nosotros conocemos, los bancos. Un banco no puede hacer negocios, no puede prestar dinero, no puede tener sus cajas, no puede hacer las transferencias, no puede hacer lo que sea, si no tiene capital. ¿Ok? Entonces, dentro del DeFi tenemos un problema básico, que es el problema de la liquidez, que es básicamente el capital a disposición de cada uno de estos protocolos para poder hacer lo que sea. Por ejemplo, Uniswap nos ofrece el exchange de un token por otro token. Bueno, para ofrecernos ese exchange, tiene que tener de este token y tiene que tener de este token. Imagínense que ustedes son un cambio, una casa de cambio, tienen dólares y no tienen euros. Si viene alguien a cambiarle dólares por euros y dicen, no, mira, te puedo aceptar dólares, pero no tengo euros para dar. No puede funcionar, ¿sí? Aave, un colateral, ¿sí? Vos pones, por ejemplo, este tipo de monedita y te permite sacar un préstamo de este otro tipo de monedita. Bueno, vos estás poniendo esta liquidez, pero si no hay liquidez de este otro tipo de token, vos no podés operar con ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro problema de base de acá dentro de todo lo que es DeFi? El tema de la liquidez dentro del protocolo para poder dar los servicios que ofrece, ya sea préstamo, exchanges o lo que sea, ¿sí? Ahora voy a ver si puedo borrar acá todo rápido. No voy a hacer esto porque no muero. Bueno, ¿alguna duda así, media rapidita, que tengan así como para así yo hago así? Hermoso. Magia, boludo. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Bien, Andá. bueno. Entonces, vamos con el tema de la liquidez. Y vamos a trabajar con un caso bien claro, ¿sí? Voy a explicarles un poquito de base para el tema de tenerlo bien claro el concepto. Y después esto transpone para los demás protocolos, ¿no? Pero pensemos en el caso de los exchanges. Los exchanges básicamente lo que hacen es, tienen una pilita de tokens de un lado y tienen otra pilita de tokens de otro lado, ¿ok? Entonces, básicamente, si yo soy un usuario y vengo y te doy de esta pilita, me llevo de esta pilita. Por ese servicio que nos cobran, una fee. ¿Y qué es lo que pasa si, esto es una pregunta, espero que alguien me responda, si en vez de estar las pilitas pareadas, por X motivo existe mucha demanda de este token y no tanto de este otro? Entonces nos da como resultado una pilita así. ¿Cómo le impacta al usuario? Bajo, sube el precio. Exactamente, bajo sube el precio y si la diferencia es demasiado rápida o hay muy poca liquidez, eso también implica en lo que se llama el slippage, ¿sí? Que básicamente, slippage, si alguien me corrige, creo que me falta una G ahí, pero no importa, es básicamente, ¿cómo? Doble P. Doble G, sí, estaba casi seguro. El Doble P. slippage, doble P, siempre me olvido cómo se escribe. Bien, entonces, básicamente es la diferencia de lo que sería la cotización, ¿sí? Y termina generando este tipo de necesidades. Sí, e irregularidades, cosa que al cliente básicamente no le. En el caso extremo, si yo no tengo liquidez, no puedo operar. Entonces, al día de hoy, un exchange, ¿no? Uniswap, por ejemplo. No pensemos al día de hoy porque al día de hoy ya no lo hace más, pero ¿cómo era que lograba atraer el capital? Atraer el capital es otros usuarios, ¿sí? No los usuarios, los clientes, por así decirlo, sino los que le agregan tokens a estas pilitas, o sea que los que inyectan liquidez al protocolo. ¿Quiénes son estos? Los liquidity providers. ¿Por qué? Porque lo hacen providers, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los liquidity providers? Los liquidity providers dejan su liquidez dentro del protocolo a través de las pools. Esto creo que debe haber sido algo que nosotros o varios de ustedes han hecho, ¿sí? Ustedes le alquilan, ¿sí?, su liquidez al protocolo. Básicamente ustedes dejan sus tokencitos, 50% de uno y 50% del otro, ¿sí?, a ese protocolo y
A cambio, el protocolo les da, por un lado, un porcentaje de la fees, y por otro lado, lo que hace la gran mayoría de los protocolos, cuando recién están saliendo, es dar rewards. ¿Sí? Básicamente lo que hacen los protocolos es darnos porcentaje de la fees según nuestra participación en el pool y además darnos rewards ¿para qué? Para sobornarnos como usuarios, para pagarnos para que nos quedemos acá. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es lo que atrae, es capital mercenario. ¿Qué es capital mercenario? Bueno, yo tengo dinero, yo se lo voy al mejor postor. Yo tengo acá el proyecto A y acá tengo el proyecto B, y acá me dicen, mira, si vos me das acá, yo te doy un porcentaje más alto de la fees y además mis rewards también son más altos. Y bueno, acá básicamente yo soy una persona que quiere hacer dinero. Yo no soy un fiel de Uniswap ni de nada por el estilo. Entonces, ¿a dónde me voy a ir? Yo lo que voy a hacer es sacar mi capital de acá y me voy a venir para acá. Entonces, lo que hace es que el protocolo A se vea comprometido. Y entramos en una competencia, literalmente, de quién soborna más fuerte a los usuarios para dejar su capital ahí adentro. Apostando a el concepto de brand o el concepto de marca, como Uniswap lo logró hacer. Uniswap actualmente tiene aproximadamente entre el 60 y el 65% de participación de mercado dentro de lo que son los exchanges descentralizados. Y Uniswap hace varios meses que no da más incentivos y no da más rewards. ¿Por qué logró esto? Y porque Uniswap se impuso como lo que es un sinónimo de garantía y de seguridad para los usuarios, ¿sí? Pero la realidad es que si, por ejemplo, Sushi o OneInch durante mucho tiempo ofrece incentivos mejores y se termina estableciendo como líder de mercado, por lo menos agarra la mayor liquidez y da los mejores ratios y los mejores precios a los usuarios, y bueno, esto va a empezar a bajar porque la gente se va a empezar a migrar para ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Termina siendo una guerra constante de ver que esto es en realidad en las finanzas generalizadas, así es, una guerra constante de cómo hago yo para que la persona que puso plata en mi protocolo no se la lleve. ¿Sí? Lo cual a largo plazo termina generando, es el mismo concepto de la guerra de precios dentro de lo que es la competitividad en el mercado, lo que sea, es capaz que durante un momento vos lográs dar estímulos para que la gente venga, pero eso no es sustentable a largo plazo. Si yo soy Sushi y para que las personas tengan que entrar a mi protocolo, todo el tiempo tengo que estar emitiendo sushis, o sea, token sushi, más los programas de farming, por ejemplo, Sushi o lo que sea, ¿qué es lo que hace? Y esto es emisión constante de mi token. Si yo estoy emitiendo constantemente token para poder mantener esa liquidez adentro, ¿qué pasa con mi token? Y mi token está teniendo cada vez cada vez capital más circulante. O sea, básicamente esto se está empezando a un proceso inflacionario. Entonces, a largo plazo tengo que buscar manera de quemar esto, ¿sí? Tengo que buscar manera para que esto realmente, o generar una demanda tan grande para que esto siga ganando valor. Si no, sigo poniendo sushis en el mercado y a la larga lo que estoy generando es que cuando se me terminen los sushi para dar, ¿sí? Y bueno, tengo que buscar otra manera de seguir teniendo ese capital acá adentro, pues si no, voy a tener una moneda que no vale nada y además la liquidez se va a mover al siguiente sushi o al siguiente guanicho o a lo que sea. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Está todo good. Perfecto. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo me hago de liquidez? Como protocolo, ¿no? Y bueno, ahí fue que vino el que yo considero, porque, a ver, van a ver, ahora por ejemplo Binance sacó un artículo de qué es DeFi 2.0 y hablan de lending. Papá, el lending viene pasando hace años, ¿entendés? Eso no es DeFi 2.0, eso es DeFi, lending, o sea, poner acá como un colateral, ¿sí? Pones estas moneditas acá y sacás un préstamo de, por ejemplo, acá pones Ether y sacás un préstamo por el 50% de tu valor en Ether en DAI, esto está pasando hace una banda de tiempo, esto no es DeFi 2.0, ¿sí? Inclusive este tipo de protocolos, así, lo que necesitan es básicamente, de vuelta, liquidez también. O sea, lo que yo planteé como un problema no pasa solamente para los exchanges, pasa también para la plataforma de lending o lo que sea, ¿sí? Entonces acá viene Olympus, que son los que yo considero como los creadores del DeFi 2.0.
Si nosotros vamos a DeFi 2.0, lo podemos definir como una corriente de proyectos experimentales que buscan hacerse de liquidez, ¿sí? Generar mecanismos para que el protocolo sea el dueño de su propia liquidez. ¿Qué es lo que propuso Olympus? Acá yo voy a hablar de Olympus, pero hay otro con el cual no tengo mucha fe como para hablar, que es Tokemak, pero lo nombro, como para que lo bichen, ¿sí? Y hay otras cosas también que están a la vuelta, como Inverse Finance o lo que sea, pero vamos de a poco. El objetivo de hoy es hablar un poco de esto, cómo lo logra, cuál es el servicio que ofrece y hablar un poquito del ecosistema. Bueno, entonces, ¿qué dice acá Olympus? Bueno, señores, yo voy a generar un token, que es el OM, que está backed a un DAI. Que backed no es lo mismo que pegged. Pegged es básicamente que el token vale siempre $1 o busca generar diferentes tipos de movimiento para mantener siempre su valor en $1. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Las stablecoins que nosotros conocemos. DAI, USDT o bla 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 bla. Bueno, ellos traen un nuevo concepto que dicen, mira, la verdad es que nosotros, como Olympus, lo que estamos haciendo, estamos vaqueados a un DAI. Por ende, nosotros garantizamos que el precio, si el precio baja por un DAI, ¿sí? Nosotros empezamos a quemar hasta llevarlo de vuelta a ese valor. Y ahí vos decís, bueno, pero para quemar tokens, vos tenés que tener todos los tokens dentro de tu tesorería. Sí, señor. ¿Cómo hacen eso? De la siguiente manera. Ellos, acá es donde empieza todo este juego de palabras, ¿sí? Y de términos, que además hicieron un trabajo fantástico en convertirlo en un meme, que es 1-1 y 3-3. ¿Sí? Vamos primero con el 1-1. El 1-1 es el primer método o mecanismo que ellos ofrecen para hacerse de su propia liquidez. Para poder, por ejemplo, hacer este mecanismo de quema de tokens o lo demás. El 1-1 hace referencia a lo que se llama bonding. ¿Sí? El bonding lo que hace es básicamente te venden Olympus vende OMS a precio de descuento. Con respecto a valor de mercado, que esa es la parte importante. ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes van a ver ahí los bonds que ven por ahí que tienen un 5%, un 10%, es el precio de descuento que tiene con respecto al valor de mercado. Entonces, ¿cuánto dijimos nosotros que le salía a, o cuál es la única garantía, cuál es el único valor de respaldo que tiene obligatoriamente o garantiza Olympus para cada OM? Un DAI. Perfecto. Entonces, ellos toman el valor de mercado, ¿no? Que el valor de mercado, ¿cómo se determina? Y bueno, inicialmente lo determinaron con una Dutch Auction, que básicamente son ese tipo de eventos de bootstrapping en donde la gente empieza a comprar el token y decide públicamente a qué valor. La realidad es que esto ya arrancó valiendo un OM 150, $200. Vamos a quedarnos con un número redondo. Olympus garantiza que como mínimo un OM está respaldado por un DAI. Pero el mercado dijo, mira, yo la verdad que el protocolo me parece recopado, así que yo considero que el OM empieza a tradear a $200. ¿No? Entonces acá pasa lo siguiente. Ofrecen un bond, un bono, por ejemplo, por Ethereum, en donde dicen, mira, el mercado dice que el OM, si vos vas a SushiSwap, el OM te lo van a cobrar a $200 cada uno. Yo te compro, vamos a poner acá, esto es la tesorería. El mercado dice, acá, market, que el OM vale $200. Bueno, yo te ofrezco que si vos pones acá Ether, yo te doy OM a $180, ¿no? Acá qué descuento tenemos, 10%. Entonces, consideren ustedes usuarios. Si pueden comprar a $200 o a $180, ¿a cuánto van a comprar el token? Claramente
quiero creer, a A 180. 200. Claro. Y encima de todo, lo peor de todo A es que, 180 se vende. a ver, vos vas a comprar a 180, vos querés comprar siempre lo más barato para venderlo más caro. Esa es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo te doy un OM a $200 o un OM a $180. ¿A cuánto lo compras vos? 180. Entonces, bajo ese mecanismo, ¿qué es lo que pasa? Empieza a entrar un montón de Ether adentro de la tesorería. Y a cambio de eso, Olympus te da OMS. ¿Cuál es el costo que tiene la emisión de un OM para la tesorería de Olympus? Un DAI, porque su garantía es simplemente un DAI. Pero él te lo da como si valiera 180. ¿Cuánto está entrando de diferencia? Si te dio un OM a 180, está sacando la tesorería $179 de ganancia que quedan netas para la tesorería. Y eso es liquidez que agarra el protocolo. ¿Sí o no? Vos pueden preguntar, porque yo sé que es un concepto re flashero. Así que, Un poco falopa, ¿no? O sea, visto así es infinito. ¿en qué sentido? O sea, no puede terminar nunca, nunca puede quebrar. ¿Hasta qué punto? No, hay un punto en el cual puede quebrar. Si el mercado decidiera que el valor del OM pasa a ser un DAI. Si vos tenés un valor de OM igual a un DAI, ¿sí? No podés hacer descuentos. Por ende, ese sería el punto en el cual vos tendrías que dejar de vender bonos. Caso hipotético, estoy hablando a largo plazo. ¿Sí? Peor de los casos, el OM todo el mundo vende todo, vos quedás atado a este compromiso, entonces nunca vas a poder ofrecer un valor más barato que el del mercado. Ese sería el caso límite. La realidad es que sí, que es difícil que llegue, por lo menos en el contexto en el cual estamos ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen estos OMs que sacan en circulación mediante el bonding? Son un montón de gente que tiene ahora OMs de descuento. Buenísimo. Mucha gente compra OMs a 180, bla, 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 bla. Entonces, muchos usuarios pasan a tener esos OMs. ¿Cómo haces vos para que la gente no vaya? ¿Qué es lo que hace que baje el precio? La venta. ¿Sí? Entonces, vos estás vendiendo OMs a precio de descuento. ¿Cómo haces para que el precio no baje? Bueno, es ahí donde entra el concepto de 3-3. 3-3 es lo que nosotros llamamos stacking. ¿Sí? Una cosa antes. Dale. Los bonds en realidad no te lo dan en el momento, ¿no? No, te dan un proceso de vesting para evitar lo que son las explotaciones. Claro, son 5 días por lo general. 5 días, ahí va. Buenísimo ese aporte. Fue algo que se me había pasado. Para evitar que ese loop sea totalmente explotado, te dan un tiempo de 5 días hasta que te dan ese OM completamente. ¿Sí? Sí, te lo van soltando a poco, creo. Sí, depende del mecanismo, pero sí, lo que te hacen lo que se llama vesting, ¿sí? Que es literalmente, vos compras acá y decís, el precio al cual compraste, por ejemplo, si es, estos son días, y acá tenés un OM, por ejemplo, si compraste un OM, ¿no? A medida que van pasando los días te va dando en esta rampa, y vos lo puedes ir sacando o stackear. Buenísimo. Bueno el aporte. Entonces, ¿cómo haces vos para evitar que haya una venta masiva de esos, además de este mecanismo de vesting? Lo que haces es incentivar a la gente a que deposite los OMs que sacó, ¿sí? Los deposite dentro del stacking. ¿Qué es el stacking? Es básicamente, vos ponés esos OMs de vuelta dentro de la tesorería y por vos no gastar esos OMs, la tesorería te paga más OMs. Y acá es donde sale el famoso API surreal. Y ahora ustedes me dicen, che, ¿cómo carajo hacen para tener esos APIs tremendos? Recuerden, vos acá estás ingresando un OM que ingresaste al precio de mercado, el costo, el cual la tesorería pasa en cuanto a respaldo de valor de emisión de cada uno de esos OM, es un DAI. La diferencia es abismal. Imagínense, en un momento el OM tradeó a $1.400. O sea, realmente es una diferencia tremenda y es por eso que esta API se hace sustentable, por lo menos en un proceso inicial, mientras se emiten ciertas cantidades de lo que son OMs al mercado. Evidentemente, lo que hay constantemente son reducciones
de esa API, ¿sí? Que hace que actualmente OM parezca uno de los lugares, increíblemente con unas API como de 7000, ¿sí? Sea de los que menos API dan, ¿sí? Porque Tengo ya una tienen... pregunta. Dale, Disculpa, dale, dale. ¿Puedo terminar? Ah, ok. Bueno, ¿cómo hacen para que termine siendo tan inflacionario y que no haya tantos ohms en circulación? Eso es lo que sigo sin entender. Claro, ahí va. Lo que hacen es, te incitan a que vos, y es ahí donde está el concepto de 3.13, es básicamente todo el mundo, o la mentalidad de base es que todo el mundo estaquea, ¿sí? Mediante ese proceso de dar un montón de APIs, mientras donde ellos emiten los ohms con un respaldo de valor extremadamente bajo, pero el mercado es lo que hace que eso se mantenga alto. ¿Se entendió? Evidentemente ahí es donde cae si todo el mundo dice, che, ¿qué pasa si todos sacamos de la tesorería nuestro OM? ¿Sí? Ese es el momento crítico, evidentemente. ¿Sí? O sea, ¿cómo sacás vos con este proceso de los bonds tan inflacionario, cómo sacás vos OMS del mercado? Primero, mediante el stacking. Después, que esa es la parte que hace que OM sea muy zarpada, es vos, esa es la primera, ¿no? La segunda es generar demanda. ¿Sí? Pero ya vamos a llegar a esto. Con respecto a este stacking y al concepto de 3.3, la idea es que vos emitís este OM, pero no lo sacás del mercado, lo emitís dentro de la tesorería, ¿sí? Y apostás a que la gente lo deje apostando a lo que es el interés compuesto, porque básicamente lo que generás es que cada rebase, ahora después vamos a hablar un poco de eso, se estaquea con la anterior y eso a largo plazo termina generando una cantidad de OM tremenda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Vos vas liberando la cantidad de OMs que hay para generar, dicho de una manera extremadamente, para mintear, dicho de una manera muy bruta, ¿sí? Hacia todas las personas que fue depositando, fueron comprando bonds, te fueron dando la liquidez. La realidad es que a medida que pasa eso, la diferencia entre la cantidad de liquidez que va entrando por la cotización altísima que tiene el OM, ¿sí? Versus la liquidez que tú estás emitiendo, hace que en realidad tu respaldo por OM vaya subiendo, cosa que ahora, si ustedes entran a OM y ven back per OM, andan más o menos los $110, ¿sí? Que es lo que podría ser el precio máximo de liquidez con la cantidad de assets que tiene la tesorería como tal. Quedan muchas cosas para discutir y casas que les pueden estar haciendo ruido, así que vamos de a poquito. La primera de ellas, y la duda de esta es, buenísimo, yo entendí, yo pongo mi soma acá, ¿sí? Dentro de la tesorería, y me hace lo que son los rebases, que cada 8 horas, por ejemplo, me sube mi cantidad de ohms en un 0,04%, creo que andaba, 0,03%, bueno, no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un caso extremo, que no es este el caso de Olympus, ya lo estoy aclarando, pero simplemente para que entiendan. Imagínense que cada 8 horas sube un 10% mi capital. Si yo tengo 100, a las 8 horas, ¿cuánto paso a tener? 110. ¿Sí? Y bueno, a las 8 horas paso a tener 121. Y así sucesivamente. Esto es lo que se llama, y esto es lo que termina generando el interés compuesto. Porque en cada uno de los rebases yo subo un 10% de mi capital anterior. Esto es lo que hace que a largo plazo, más allá, ¿cómo funciona el interés compuesto? Si vos ves la gráfica es una cosa así. Primero al principio está re muerto y después se va al carajo. Es una cosa media exponencial, media rara. En realidad la curva no es exactamente así, pero hay un punto en el cual, aunque sea un API extremadamente chiquito, yo voy a haber generado tanto, por haber dejado tanto tiempo el OM en stacking acá adentro, de que me va a seguir siendo rentable. ¿Y para quién va a ser rentable? Para la gente que más aguante, ¿sí? Y menos, o sea, y menos venda. Es así de fácil. Ese es el estímulo principal para sacar OMS, o era el estímulo principal para sacar OMS del mercado. ¿Sí? Eso con respecto a los rebases. ¿Dudas? Hasta acá. Perfecto. Impecable. Disculpa, yo te quería preguntar si esos rebates están seteados o van cambiando, o depende del contrato o sea, el stacking en donde te metas. Esos, por lo menos en Olympus, son cada 8 horas seguro, ¿sí? Pero la cantidad o el contenido, o mejor dicho, la cantidad, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? El API, dicho mal y pronto, ese API que se va
generando interés compuesto es lo que llega a esos números tan altos como 7.000 o millones o lo que sea, ¿sí? Es el interés compuesto, es al año, ¿sí? Es una cuenta. Eso lo que lo define, que es una cosa muy copada, es el DAO. Y el DAO son todas las personas que tienen OM, ¿sí? Por votación se define cuándo es que se hace una reducción de API. ¿Y saben cuál es el resultado normalmente de una reducción de API? Exactamente lo mismo que pasa con los halvings de Bitcoin. ¿Qué pasa si vos generás menor emisión de un bien que tiene demanda? Es una pregunta. Yo saco de circulación, o mejor dicho, emito menos de un asset que el mercado lo quiere. ¿Qué pasa con el precio de ese asset? Se reduce la oferta y la demanda sigue en pie. Entonces, Exactamente. Lo que pasa es que cada vez que reducen el API, el precio se dispara a la mierda, es un rally. ¿Sí? Igual que el halving de Bitcoin, mismo concepto, ¿se entiende? Entonces, ya sé que esto fue muy grotesco de mi parte, hay millones de factores que juegan, pero conceptualmente va por ese lado, ¿no? O por lo menos me quedo con ese pedacito del halving para hablar. Entonces, el DAO evidentemente va definiendo mediante votación, y los voting powers van directamente asociados a cuánto OM tenés, va definiendo cómo va regulando esa API y lo que es la emisión de OMs al mercado. ¿Sí o no? Hasta acá venimos bien, quiero creer. Básicamente, si yo me olvido de la fluctuación del precio y dejo ahí adentro estaqueando, junto con varias personas que tienen la mentalidad 3-3, ¿qué es la mentalidad 3-3? La teoría del juego, o mejor dicho, uno de los teoremas del juego, de que básicamente es un caso en donde yo soy, tenés dos prisioneros, ¿sí? Y si los dos no hablan, básicamente cada uno se va un año y un año de prisión, si no uno se va 3 y 0, el otro se va 0 y 3, y en el caso en el cual los dos hablen, se llevan 3 y 3. En el mejor caso es cuando ambas partes, aunque no quieran cooperar, cooperan. ¿Sí? Ese es el principio de base, no vamos a entrar porque se pasa a ser literalmente una clase de teoría de juego de ciencia de de la información y se va todo al carajo. Ojo, lo podemos discutir, lo podemos charlar y está buenísimo, le podemos meter cabeza. Pero conceptualmente vos tenés un montón de personas que no quieren colaborar en sí mismos porque no es que son amigos, ¿sí? No es que están todos felices y esto es un mundo de arcoíris, no simplemente colaboran porque saben que si todos dejamos nuestro stack ahí adentro, ¿sí? Al rato, mediante la acción del interés compuesto, es cuando más beneficiados nos vamos a ver todos los actores. Bien, y ahí queda la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si nos vamos todos a la misma vez? Y bueno, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa si salimos, vamos todos ahora nosotros, si tenemos plata en el banco, asumimos, ¿sí? Y vamos todos juntos al banco, todos los clientes del banco van a sacar la plata del banco a la misma vez. ¿Qué pasa con ese banco? Corrida bancaria. Exactamente. Cagaste. Te mete un corralito y te dice, no, señores, si ustedes sacan, paso a informarle que no existe ese capital, ¿no? O sea, eso es deuda, eso es algo que está en el aire, el sistema fiat es una mentira. Entonces, básicamente, si, como todo en la economía, si todos nos vamos a la misma vez, ¿sí? Nada, se cae. Esa es la realidad. Entonces, sí, obviamente, Olympus o este tipo de sistemas son susceptibles a la fuga de capital. Señores, coménteme, por favor, qué aparato financiero o qué institución financiera no es vulnerable a eso. Bueno, entonces, habiendo aclarado esa parte, vamos a... Teníamos esto, los rebases, el valor de OLOM, y ¿Qué es lo que pasa? Todos apostamos acá a lo que es largo plazo, dentro de lo que es OM como tal, ¿sí? Porque apostamos al interés compuesto. Si vemos el accionar del precio, y ahora esto era lo que yo quería ver, tiene una volatilidad pero necia, ¿sí? O sea, realmente se mueve muchísimo para arriba y para abajo. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos en este periodo de asentarnos, ¿sí? ¿Qué es eso de asentarnos? Y bueno, entra mucho capital, ¿sí? Y una ballena con el tema de los bonding y es capaz de hacerse una cantidad significativa de OMS y no creer en eso y se va. Pero se van encontrando los pisos porque sigue habiendo todo un piso de ballenas que está acá queriendo literalmente apostar a ese largo plazo porque saben que cuanto más tiempo ustedes lo que compran, cuando compran un OM, no es el precio, ¿sí? Sino es el tiempo de exposición. Cuanto más alto es el tiempo de exposición, más fuerza gana el interés compuesto y el precio pasa a ser despreciado.
como una variable. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es importante? Una vez que nosotros tenemos una comunidad que está construida e incentivada a partir de este concepto de que lo que yo hago cuando compro, porque dicen, pero si el OM está vaqueado a $1, ¿por qué lo voy a pagar a $1000? Y porque vos lo pagás a $1000 hoy para poder tener todo este tiempo de exposición al OM y a esas APIs, ¿sí? O sea, pagás el precio premium, como le llaman ellos, para empezar a generar interés compuesto lo antes posible. Porque el interés compuesto realmente queda sujeto al tiempo, ¿sí? Entonces, ahí vos decís, bueno, me lleva todo bastante bien, pero suponete que llegamos al final de todo esto, ¿qué pasa? Tenemos un montón de gente que tiene, mediante el interés compuesto y todo lo que vos quieras, tenemos un montón de gente que tiene un montón de OM porque la rompieron, aguantaron y fueron OMIs, hicieron el 3-3 durante 10 años y cada uno de ellos tiene una bocha de OMs, pero nadie quiere el OM porque el OM no se usa para nada. ¿Sí? Bueno, ahí es donde pasa el concepto de generar demanda. Y acá es donde Olympus empezó a sacarla del estadio, ¿sí? Lo que hizo Olympus fue generar Olympus Pro. Y Olympus Pro lo que vende es el mecanismo, ¿sí? Mecanismo 3.3 y 1.1 para un montón de protocolos. ¿Y qué les pide a cambio? Yo qué sé. Vamos a pensar acá protocolo 1, proto 1, proto 2, proto 3. ¿Qué es lo que le pide a cambio? Que uno de sus assets de reserva sea OM. Entonces, ¿qué hizo estos campeones? Generaron todo un ecosistema, que no es que sea un protocolo, ahora son fácil 50 protocolos, que utilizan el OM como su moneda de reserva. Y ahí ya está. O sea, ya está. Porque literalmente, ¿qué genera esto? Y nada, vos comprás, estaqueás, vas ganando interés compuesto, te importa 3 carajos la fluctuación del precio, porque vos lo que querés ver es tu curva de ohms haciendo así, y a medida que haya menos ohms en circulación y hayan cada vez más protocolos y usuarios utilizándolo como reserva, ¿cuál va a ser el resultado? Esta fluctuación va a sentarse en un valor X, y es más, si estos protocolos son exitosos, la demanda va a seguir creciendo y tenés una curva doble exponencial que lo da todo el sistema y nada, es un éxito rotundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es y acá es donde viene la parte importante? ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo que realmente genera el diferencial de OM? Y todo el ecosistema que yo les voy a dar. El valor que se genera. Olympus Pro. ¿Sí? El hecho de generar demanda y de que ese token no sea simplemente un elemento especulativo que sube, y después, cuando termina esa rampa de subida, todo el mundo vende y nos vamos todos. No. Como todo en la economía tiene que tener usos. Y la usabilidad de OM está convirtiéndose en lo que es una moneda de cambio mediante haber vendido su servicio. ¿Sí? Y todo el know-how de cómo generar este tipo de tesorerías autónomas mediante la venta de bonos y el servicio de stacking para otros servicios. ¿Sí? Bueno, dudas. Que hace básicamente 40 minutos que hablo sin parar. Yo te hago una pregunta, o sea, la verdad no estoy muy metido en DeFi 2.0, pero en un momento me había metido a stackear Cake y como que me suena muy parecido, ¿no? Estoy tratando de encontrarle como el diferencial, ¿no? Algo Buenísimo. como que diga, tipo, bueno, esto tiene distinto. Es buenísimo tu aporte. La verdad que sí. ¿De qué va esto? ¿De qué va la diferencia? Cake. ¿Sí? PancakeSwap. Es otro AMM. O sea, Automatic Market Maker. ¿Sí? O sea, básicamente un exchange descentralizado que hace una cotización automática según la cantidad de monedas que hay en cada uno de los lados de la balanza. Yo soy Emilianito, ¿sí? Y vengo acá, a Kate. Ojo. Casi, ¿sí? Y le digo, toma mis monedas, ¿sí? ¿Por qué? Porque paso a ser un liquidity provider, ¿no? Entonces, por haberle dejado en préstamo, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, le dejé en el par Ethereum USDT. Estos Ethereum y estos USDT no son de Cake, son míos. Yo te los presté. ¿A cambio de qué? De que me des porcentaje de la fees de cada trade que se haga en este par
¿sí? Alguien que cambie Ethereum por UST o UST por Ethereum. Y además que me des Cake, que es un token de recompensa. ¿De qué? Del protocolo. Porque es un reward, no deja de ser una compra. Básicamente, lo que está haciendo Pancake nos está sobornando para que nosotros nos quedemos acá adentro. ¿Cómo hago yo? Y esto es el mismo concepto que Olympus, ¿sí? ¿Cómo hago yo para bajar la circulación de Cake que hay en la vuelta? Y nada, básicamente ofrezco stacking de Cake con unos APIs buenos. Entonces, yo, en vez de quedarme con este Cake, lo meto para acá adentro. Y ellos me dan API. ¿Ok? Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. Esto es, ¿en dónde están de acuerdo? En básicamente el concepto de ellos me dan algo y para que yo no lo venda y para sacar o bajar la circulación de ese token en el mercado, nos dan un plan de recompensas mediante stacking. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo que es lo mismo que Olympus. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Cake no es el dueño de este Ethereum y este USDT. ¿Qué pasa? Cuando esto se corte, porque se va a cortar, porque el API siempre tiende a bajar, porque no es sustentable, sino es un proceso totalmente inflacionario y se pierde el valor de Cake. ¿Qué pasa cuando se corten las recompensas de Cake? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando estos APIs se vayan a cero? Yo, Emiliano, voy a ir a Burger Swap, que esto es una hamburguesa. Acá tengo la lechuguita, acá tengo un tomatito. Y los Burger Swap me van a dar burger. ¿Sí? Y yo voy a decir, bueno, buenísimo, Cake, muchas gracias por todo lo que me diste, bla, 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 pero yo no soy un fanático de Cake, ninguno de acá es fanático de Cake por algún motivo que sea. O sea, acá, buenísimo, nos da un montón de dinero, pero acá nosotros vamos a seguir haciendo plata. No nos casamos con el protocolo. Agarramos nuestra liquidez, que recuerden que no es de Cake, y decimos, perfecto, Burger ahora es contigo. Y Cake, la liquidez se va al carajo, y bla, 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 bla. ¿Cuál es la gran diferencia con OM? Que a OM, estos Ethereum que le dimos, o estos USDT que le dimos, que no es para darle liquidez a un swap, sino es para comprar de vuelta. Nosotros acá, indirectamente, con estos rewards, estamos comprando el Cake. Obviamente está el mercado secundario, que es lo que le da el valor extra al Cake, ¿no? Y la especulación y todo lo demás. Pasa lo mismo con OM. Pero la gran diferencia es que la emisión de Cakes iniciales se hace mediante recompensas a liquidity pools. OM lo que hace es emite, pero comprándote directamente la liquidez. Entonces, si Emilianito después se va, no se puede llevar su Ethereum, porque el Ethereum yo se lo di a OM, se lo vendí a OM a cambio, a Olympus, perdón, a cambio de OM. ¿Se entiende? Entonces, a largo plazo, por más de que no me estén dando más OM, que ese es el objetivo, ¿sí? En un futuro se terminan todas las recompensas de OM, perfecto, no pasa nada. Nos podemos ir a buscar otro sistema de recompensa, pero no con nuestro capital, porque la liquidez ahora es de Olympus. Y Olympus va a poder hacer con esa liquidez lo que se le cante el culo, invertir o lo que sea. ¿Sí? Es más, hay un montón de cuestiones de reinvertir en otros protocolos y lo demás. Es ahí donde está la gran diferencia. Cake, bajo este tipo de cuestiones, no se queda, Pancake, el protocolo no se queda con la liquidez. Olympus sí. Entonces, vos compraste un asset que tiene una tesorería con un capital tremendo para después salir a reinvertir en otros protocolos, generar yield o lo que sea. Versus, en el caso de Cake, que te estás quedando con la recompensa del momento, ¿sí? Que te estén dando y el stacking y lo demás, pero que a largo plazo, cuando te dejen de endulzar con estas recompensas, la realidad es que si se va todo el capital, Cake se queda sin absolutamente nada. ¿Se entendió? Excelente. Tenés que hacer un canal de YouTube. No. Ya mismo. Tremendo. Por lejos la mejor explicación que he escuchado todo esto. Tremendo que haya quedado claro. Entonces, ¿qué clave para esto? No nos confundamos con que vemos si hacemos esta API tremenda o vemos estos números tremendos y eso nos da buenísimo, un montón de tokens, pero de vuelta, son tokens que no tienen valor. Acá lo importante es el ecosistema que se genera y cómo yo hago que diferentes actores, ¿sí?, tengan la demanda de ese token, ¿sí? Y además, lo más loco de todo es que en el peor de los casos, aunque no haya demanda, y bueno, Olympus se quedará sentado arriba de su tesorería. ¿Saben cuánto es la tesorería? La capitalización de mercado de Olympus actualmente anda a los 3 billones de dólares. ¿Sí? ¿Saben cuánto de esto pertenece a Olympus como tal? Esto, perdón, no es la tesorería, la capitalización. La tesorería, no me acuerdo ahora los números, pero andan unos cuantos millones de dólares, de los cuales Olympus esto es el valor de trading, el volumen de trading, no es lo que ustedes ven en CoinGecko.
¿sí? No es literalmente lo que tiene la tesorería. La tesorería tiene un valor inferior, que no me acuerdo exactamente, pero son varios millones de dólares, no estoy hablando de 100, ni de 10, ni de 20, son más de 500, no me acuerdo 100% ahora, si no son 2 billones, casi seguro, 90% seguro, después lo revisamos, de los cuales Olympus es el 95% dueño. Entonces, buenísimo, nos vamos todos, genial. Olympus llora, ¿sí? Sentado arriba de sus, no sé, 2 billones de dólares en diferentes assets que la gente le fue dando mediante Ethereum, bonos de Ethereum, bonos de Frax, bonos de LUSD o lo que sea. O sea, tenés un aparato que tiene un montón de dinero para después salir a hacer lo que quiere. Y es ahí donde se empieza a construir el ecosistema y está increíble. ¿Sí? Bueno, dudas hasta acá y si no empezamos a hablar un poquito del ecosistema. ¿No? ¿Cómo meto plata, bro? Ya me fomeaste todo. Ahora vamos un poquito a eso. ¿Cómo es el mecanismo? Eso es una buena, antes de empezar a hablar del ecosistema como tal, hablemos un poquito de Olympus, ¿sí? ¿Cómo era que funcionaba? Bueno, vos tenías la app, ¿sí? La manera más rápida, porque acá tenemos un problema, o teníamos un problema, que era, esto está en Ethereum, y acá tenemos fees asesinas, ¿sí? Entonces, yo venía acá con mi MetaMask, ¿sí? Y venía acá y tenía DICE, iba a Sushi, Sushi me daba OMS, ¿sí? Yo le doy mis DICE, venía con mis OMS, le daba, ya me comía el primer ronga que era probar el approve, ¿sí? Y después tengo el stack. Entonces, mi OM, una vez entraba acá, se convertía en ese OM y yo veía como el balance de ese OM iba creciendo. Porque ese OM, stack OM, son los que se van haciendo beneficiarios de lo que son los rebases, ¿sí? Bueno, la realidad es que ahora Olympus vio que había un problema muy importante, que era que solamente estaban en Ethereum, ¿sí? Entonces, estando solo en Ethereum, la realidad es que había una barrera de adopción muy grande, porque todo este proceso como mínimo eran unos $200. No, $200 estoy exagerando un poco, pero $150 te iban. Y si vos querías sacar era todo un dolor, o sea, realmente era, pagabas mucho dinero solamente en fees. Entonces lo que dijeron fue, señores, lo que vamos a hacer es, en vez de estar dando rebases en ese OM, en cada una de las plataformas, vamos a convertir el SOM en lo que es GOM. ¿Sí? Entonces, y acá síganme porque esta parte es juguito de cerebro, lo empezamos a hacer circular, yo sé que son las 11 de la noche, pero bueno. La cosa era así, yo tengo el OM, yo tenía mi capital, era igual a precio OM por OM. Esto es mi capital antes de stackear, ¿sí? Básicamente si yo tengo 10 OM a $100 cada uno, mi capital son 1000, ¿ok? Bueno, yo estaqueo. Entonces, mi capital pasa a ser precio de OM, precio SOM, mejor dicho, que es igual al precio de OM, por mi cantidad de SOM. Entonces, si el precio son 100, y yo tengo primero 10 SOM cuando recién estaqueo, que después pasan a ser 11, que después pasan a ser 12, mi capital pasa de ser, asumamos el precio fijo para simpleza solamente, ¿no? Paso a tener 1000, después paso a tener 1100, después paso a tener 1200 en cada una de estas subidas de balance SEO. ¿Sí? Bueno, esto es un quilombo para lograr la siguiente meta que lograron ahora con lo que es Olympus V2, que es el multi-chain. Porque había que generar un tipo de distribución de ese OMS, que es un token, a cada una de las wallets en cada una de las chains en las cuales se iban a meter. ¿Qué chains está ahora actualmente? OM, Arbitrum, Ethereum, obviamente, Polygon, bueno, Avalanche, Phantom y alguna más.
Entonces, imagínense tener que distribuir los SOMs a cada una de las personas en cada una de todas estas redes. Un bolonqui. Literalmente un montón de problemas de seguridad y pa. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Saben qué? Nosotros dejamos de repartir tokens y lo que hacemos lo siguiente. Representamos estos rebases de 10 a 11 a 12 mediante lo que se le llama el index. Entonces, ahora, mediante la B2 capital es igual a precio OM por la cantidad de GOM, que es un nuevo tipo de token que yo tengo, por el index. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a comprar? Yo voy a comprar esto. Y esto no sube. Yo, por ejemplo, voy a comprar un GOM. En vez de darme los tokens a mi billetera, lo que ellos hacen es, le dan o crecen acorde al valor de los rebases este index. Entonces este index va a pasar a valer, supongamos yo tengo un GEOM a un precio de OM de 100, mi capital, y con un índice de 1, voy a tener, perdón, con un índice de 10, mi capital es 100 por 1 por 10, es básicamente 1000. Ahora no va a subir mi balance de GEOM, el precio lo mantenemos constante para el bien del ejemplo, pero lo que va a subir va a ser el index, que el index se actualiza simplemente es una variable. Es mucho mejor actualizar solamente una variable que mandarle tokens a millones de usuarios en muchas cadenas, ¿se entiende? Es simplemente un valor de referencia. Entonces ahora, si esto vale 11, tengo 11 por 1 por 100, y mi capital pasa a ser 1100. Entonces, y así, esto se baja a 12, entonces tengo 1200, y así sucesivamente. A los efectos, si vemos comparado con esto, es exactamente lo mismo. Solamente que en vez de ver cómo sube el balance de tokens en mi billetera, yo veo cómo sube mi capital. ¿Ok? Y a nivel operativo para ellos es mucho mejor. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque ahora yo puedo comprar directamente GEOM. Entonces, al comprar GEOM, ¿qué estoy comprando? Estoy comprando OM estaqueado y me ahorro todas las comisiones. Y además, ahora sacaron una cosa que se llama Olympus Proteus, que fueron incentivos para generar liquidez en todas las nuevas cadenas. Entonces ya no hay slippage en ninguna red paralela. ¿Y a qué voy con esto? Yo puedo entrar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo comprar OM ahora para entrar a este ecosistema. Van a Avalanche, van a AVAX, mejor dicho. En el caso de si yo quisiera comprar a través de Avalanche. Binance, por ejemplo. Compro AVAX. Mando AVAX a Metamask, obviamente por la seed chain, o sea, por la cadena de AVAX. Voy a Trader Joe, que es el líder, el DEX líder de Avalanche. Cambio AVAX por GEOM y no hago absolutamente más nada. Me quedo acá, con las manitos en el regazo, sentado sobre el reloj, viendo cómo mi capital eventualmente a largo plazo va a subir. ¿Sí? ¿Cómo hago para comprar OM? Entonces, estos son los pasos. Compro el GEOM directamente del Avalanche y ahí ya estoy ganando exposición. Recuerden que GEOM ya está estaqueado. Recibe rewards. ¿Sí? Evidentemente, esto de largo plazo y todo lo demás no es algo que todo el mundo entienda de primera. Mucha gente está especulando con el precio de OM, por ende, capaz que ustedes compran X cantidad de GEOM y el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja. Recordemos, nosotros estamos acá yendo a la fórmula absoluta, que es el largo plazo, en este caso index y tiempo, y que toda esta fluctuación, a medida que se vaya cortando la emisión de OM, se vaya convirtiendo en algo así, en donde cada vez baja la oferta y mediante todos los casos de uso que está desarrollando OM, sube la demanda, por ende generamos una tendencia alcista dentro de lo que son esto más esto, igual felicidad. ¿Ok?
¿Dudas con respecto a esto? Qué perfecto, Rey. Bueno, muy bien. Entonces, ya toda la operativa esta ya la tenemos bastante clara y todo eso. La realidad es que ahora el precio de OM está en un lugar bastante copado para entrar. Evidentemente, cuanto más GEOM compremos, ¿sí? El timing es bastante copado para por lo menos ver el resultado de forma rápida. Si le erramos al timing, lo único que vamos a tener que hacer es tener que esperar más para que el interés compuesto haga lo suyo. Entonces, ahora estamos en un precio aproximadamente 400, que es un precio que en general, los precios que define como bastante justos OM son 400, 800 y 1200. ¿Sí? Por ende, es una buena oportunidad. No les estoy diciendo nunca, les digo obviamente hagan all-in, no fomen, no sean, cuiden su capital, pero de la misma manera pueden empezar a experimentar un poquito de exposición a esto como simplemente uno más de sus herramientas. ¿Sí? Yo personalmente estoy totalmente degenerado dentro de lo que es ese aspecto, en cuanto al porcentaje de portafolio mío que corresponde a todo este ecosistema, lo cual no significa que ustedes lo tengan que hacer, lo cual no significa que sea la mejor manera de hacer dinero. Recuerden que el mundo cripto tiene millones de aristas, simplemente es una opción más para ir generando, ¿sí? Y si son ansiosos, ya les voy diciendo que van a pasar espantosos. Así que compran si quieren y lo dejan ser y ven cómo pasan las cosas. Mi caso personal, yo compré OM a 800, OM hizo así. Yo compré por acá, y después hizo... Y yo acá dije... No, ¿sí? Y acá hubo un rebase, empezó a ser así, empezó a ser así. Bitcoin dejó de ser un extremista nada, de llanto y de muerte y de agonía y destrucción. Dio margen a crecimiento a lo que son las alts. Y esto hizo tipo... ¿Sí? Todo este tiempo yo generé intereses. Por ende, cuando volvió a subir por acá, es más, cuando estaba por acá, yo de acá a acá hice un por 10. Haciendo absolutamente nada. Compré y dejé ahí. Fin. ¿Qué hice acá? Vendí un 20% para derivar en otras cosas. Y nada, y acá estoy de vuelta. Sigo acá y ahora el lomo está por acá. Y bueno, esperaré la siguiente. Y si yo me paro con respecto a acá, ¿qué fue lo que hice con este 20%? Parte de esto lo volví a ingresar acá adentro. ¿Sí? Eso es algo que yo, ¿por qué me generó tanto atractivo todo este mundo? Y porque básicamente vos comprás y no sé más nada. ¿Sí? El tema del overtrading o el exceso de trades es algo que es muy complicado. Obviamente que si andás volando, sí, evidentemente es rentable, pero a mí personalmente, por lo que era mi estilo de vida y todos los laburos que tengo y todo eso, yo quería algo que nada, encontrar una manera que no tuviera que estar todo el tiempo viendo la operación y haciendo el seguimiento. Y bueno, la verdad es que simplemente por haber comprado y quedarme tranquilo, funcionó. Ojo, con la misma le digo lo siguiente. Tengo un amigo que compró, dentro de este movimiento que hizo, compró acá, y en 4 semanas, más o menos, 6 semanas en realidad, había hecho un por 15. ¿No? O sea, si le pegan al timing, de manera, yo tuve que esperar como 2 meses para hacer el por 10, él en 6 semanas ya había hecho por 15. Está, sí, buenísimo, no me importa. O sea, no estoy mirando a la persona que está al lado, sino simplemente estoy viendo cómo crece el mío. Recuerden, estamos por acá. Por ende, quizás es un buen momento para entrar. Bueno, voy a hablar 15 minutos más y después doy lugar a las dudas, pero esto era algo introductorio que quería encarar, ¿sí? Que es el ecosistema de Olympus, ¿sí? Algunos proyectos bastante copados, simplemente para dejarles como tarea si quieren verlo o decir, che, ¿qué más puedo investigar de todo esto? Proyectos derivados. Como todo lo que funciona en esta vida, acá lo que pasó, aparecieron los forks, ¿sí? Y el más famoso es Wonderland. Yo tengo un 5% de mi capital destinado a toda esta área en el ecosistema de Wonderland y tengo el 95% restante acá. ¿Por qué? Porque fue el único que hizo las cosas bien. De la misma manera, no está haciendo todo esta cosa de servicio derivado y todo lo demás que está haciendo Olympus y no deja de ser un fork. Entonces, van a escuchar, no, porque Wonderland tiene el precio más estable durante ese... Sí, buenísimo, todo bien. Yo no estoy viendo eso. ¿Sí? Yo estoy viendo cómo este está generando demanda todo el tiempo, ¿sí? Cómo está construyendo un ecosistema hiper mega robusto y cómo Wonderland genera un ecosistema extremadamente centralizado a través de lo que es la plataforma de Abracadabra y recién ahora está empezando a buscar nuevos partners, nuevas alternativas. Entonces, la realidad es que, y además de que de base esto es una copia, así que, por lo menos durante esta primera etapa,
vamos con el que está haciendo todas las cosas bien, ¿sí? No les estoy descartando que pueden entrar ahí o en cualquier otra cosa, pero ahora ya tienen claro que el objetivo de esto es la suma de la demanda a largo plazo más el interés compuesto, y esto puede darnos muchísimo dinero más allá de lo que puede generar una rampa así de precio para hacerse así y llevarnos al inframundo, ¿sí? Atraídos por APIs muy grandes o lo que sea, ¿sí? Entonces, a la hora de entrar en un proyecto, que es lo que tenemos que ver, ¿cómo van a generar demanda de su token estas cuestiones? ¿En qué están respaldados? Y no entramos al primer proyecto que dice, mirá, te damos 3 millones de APIs. Sí, buenísimo, porque estás entrando en este momento inicial de lo que es la emisión, ¿sí? Que está, ¿cómo son las emisiones de los tokens de estos protocolos? Como bien fue en Olympus, así. Mucho al principio y después bajar. Entonces, vos estás parado acá arriba de esta etapa y querés agarrar este pedacito. Y nada, lo que va a pasar es que como no hay ningún tipo de valor, no hay ningún tipo de propuesta, lo que va a estar lleno de esto es de mercenarios y faloperos. Por ende, los mercenarios y los faloperos, en el momento en cual ya es hora de irnos, se van y se llevan absolutamente todo y vos te quedas ahí adentro. Nada, triste, desmotivado. O bueno, tuviste suerte y te salió una vez bien, pero bueno, las chances de que siga siendo así son bajas. En caso de que este sea su manera de operar, buenísimo, desarrollen una buena técnica y busquen la manera de que sea rentable, no se vayan a la ganancia puntual, que sea algo sostenible en el tiempo. Entonces, en función de cosas bastante copadas, y acá ya nos estamos poniendo hipermedia recontra flashero, pero no me importa porque te lo agradece todo. Clima. Proyecto muy zarpado. Rome. Redacted. Lobbies. Manifest. Phantom DAO. Y ¿qué va el otro? Con vamos con estos. Clima vino y dijo, señores, nosotros vamos a hacer, Clima es como el primo Olympus, ¿sí? Y todos estos son, no todos, este es reconocido, este es reconocido, este es reconocido, este es reconocido, este está en proceso de ser reconocido, este es proceso de ser reconocido y este también está en proceso de ser reconocido. Pero todas las entidades de Olympus están hablando de ellos, ¿sí? Básicamente Clima, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, en vez de manejar un backing de un OM como mínimo va a valer un DAI, ellos dijeron, un clima va a valer como mínimo un VCT, que básicamente son créditos de carbono. Las empresas para poder emitir carbono a la atmósfera tienen que comprar estos créditos. Por ende, lo que hicieron fue un evento de bootstrapping. Bootstrapping es un evento en donde la gente inyecta dinero al protocolo definiendo cuál es el valor de ese token. ¿Sí? Agarraron una bochadita, ¿sí? Mucha plata, y fueron y dijeron, dame mucha plata yo te doy este dinero que hice mediante mi evento de bootstrapping y dame un montón de BCTs. Por ende, ¿qué está haciendo Clima? Clima está comprando constantemente con el aumento de su tesorería crédito de carbono. La cantidad de crédito de carbono que circulan por año son limitadas, obviamente, porque si hubieran infinitos créditos de carbono, habría infinita emisión de carbono a la atmósfera. Recuerden, una empresa, ¿sí? Una industria, para emitir carbono tiene que comprar crédito de carbono. Es una manera de tributar la emisión de carbonos en búsqueda de, básicamente, desarrollo sustentable y evitar el cambio climático y evitar que todos nos derritamos o nos ahoguemos por los tsunamis de los polos derretidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo estos de clima? Dijeron, bueno, con nuestra tesorería lo que estamos haciendo es todo el tiempo estar comprando crédito de carbono. Entonces, si saco, los créditos de carbono son limitados y yo, mediante un protocolo que no emite ningún tipo de carbono, o sea, Clima los compra no para usar en una industria que va a emitir ese los compra simplemente para sacarlo de mercado. Lo que termina pasando es que el precio del BCT, que eso después lo pueden buscar, crédito de carbono, está creciendo para el carajo. ¿Qué significa que el crédito del BCT está creciendo para el carajo? Que para las empresas cada vez es más caro emitir carbono. Por ende, ¿cuál va a ser la solución para ellos? Migrarse a sistemas de baja emisión de carbono. Clima está obligando a la industria a ser más sustentable mediante este tipo de mecanismo. ¿Se entendió? Sí, sí, excelente. Muy bueno, posta, no lo sabía. Sí, es el caso de Clima. Obviamente, ¿qué pasó con Clima? ¿O qué está pasando ahora con Clima? Como todo,
En Polygon, el evento de bootstrapping te dio el clima a $300, el clima llegó a $3000. ¿Qué pasó ahí? Y con todos los intereses hubo una capitulación de la concha de la hermana, panic sales, todo lo demás, ¿no? O sea, todo como siempre. La gente que entra sin saber, que está sin fundamentos, y simplemente entra especulando y ve que el precio cae y dice, no, se está yendo todo y vende. ¿Está? Por ende, clima, el precio ahora está bastante detonado, de vuelta. Algo que tiene mucho fundamento, tiene una tesorería que explota, ¿sí? Por ende, buen momento de entrar. Roam. Roam lo que hace es, está en una etapa muy temprana de un play to earn, ¿sí? Lo que están construyendo es un RPG inspirado en el juego Age of Empires y el juego Civilizations, en donde el token dentro de lo que es el coin dentro de lo que es la operativa del juego es el ROM. ¿Sí? Bajo el mismo concepto, emisión de bonos, entonces ellos se hacen dueños de su tesorería que después utilizan para darle valor a ese ROM, además del valor del play to earn. Ellos se denominan a sí mismos como los creadores del API RPG. Estamos en una etapa en la cual está recién saliendo la primera campaña, por ende es también un buen momento de entrar. O sea, todavía de acá a 10 días cierra la primera campaña, en donde tienen que stackear 0,33 ROM durante 3 meses para participar de esa campaña y crearse su personaje, que les va, de momento, la creación del personaje, acá me faltaba uno que era Temple. Básicamente tienen que seleccionar una casa, ponerle el nombre y volverse así. Y de a poquito van a empezar a aparecer lo que es el juego y están empezando a seguir los conceptos. Por ende, también, momento muy temprano para ROM y su API RPG. Redacted. Redacted Cartel, como los carteles de Colombia, es ellos manejan toda una filosofía de nada, no manejan una filosofía, pero manejan toda una comunicación muy como si fueran una mafia, ¿sí? En donde su objetivo es generar una tesorería tremenda, que ya lo lograron, ¿sí? Con esa tesorería, mediante evento de bootstrapping, generan el token Butterfly, que el token Butterfly lo que te da es exposición a tokens de gobernanzas sobre Curve, ¿sí? Y Curve en su momento también estaba dominado por CBX. ¿Qué hicieron? Compraron Curve y compraron CBX. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el cartel? En la primera maniobra que quiere hacer el cartel, que además lo quieren hacer a largo plazo, comprar una suficiente cantidad de tokens de gobernanzas, token de Gov, ¿sí? De governance, sobre diferentes protocolos. El primero que están atacando es Curve, de tal manera de que ellos sean los que tengan la palabra sobre dónde va la liquidez de Curve. Por ende, si yo soy un protocolo X que quiere entrar a esta plataforma, lamentablemente el que va a tener la mayor cantidad de gobernanza sobre ese token va a ser Redacted, por ende voy a tener que sobornar a Redacted con beneficios de mi protocolo para poder entrar a esta plataforma. Extremadamente abusivo, pero bueno, ya está, es lo que es, libre mercado. También, el evento de bootstrapping fue hace 3 días, por ende, muy joven, yo no lo recomiendo entrar ahora porque está en el FOMO inicial del proyecto. Yo entré, compré esto, actualmente vale en 2 días. Igual no lo voy a vender, porque me gusta a largo plazo. Lobbies, algo similar, pero no solamente para Curve, sino para diferentes tokens de gobernanza a lo largo del espacio. Manifest, una marca de ropa que se vaquea en OM y crece su tesorería mediante esto y busca diferentes maneras de mezclar lo que es el metaverso con el mundo real. ¿Sí? Phantom DAO, un venture capital financiado por OM, en donde básicamente vos compras Phantom y tu dinero va a ser distribuido en diferentes startups votadas por el DAO, que van a generar renta y van a hacer que crezca la tesorería y con eso van a comprar más Olympus y así sucesivamente se va a generar todo un loop de liquidez muy zarpado. Concave todavía no se sabe qué carajo es, pero están haciendo una campaña muy copada. Y Temple es una especie de sistema de yield farming muy lento, muy seguro, muy tranquilo, que esta es una buena entrada, es una buena opción, porque tiene un API, lo que prometen ellos es un API de unos 3600 clavado, ¿sí? Y bueno, nada, básicamente para los que quieren poco riesgo, Temple es una muy buena opción y está haciendo un tremendo trabajo. Bueno, con esto básicamente les conté de todo un poco. Lo que les recomiendo es que entren a los DAOs y vean todo lo que está pasando ahí, porque están pasando cosas que son una locura, para que se hagan una idea. Y esto está muy bueno para todas las personas que quizás todavía no tienen mucho capital o lo que sea. Es, ¿cómo hago yo si no tengo guita para poner, para stacking, La realidad es que todos ellos, además de todo esto que está pasando, tienen un sentido de DAO y de comunidad muy, muy, muy fuerte.
Entonces, por ejemplo, lobbies. Lobbies, si vos participabas dentro del... Recuerden que el objetivo de lobbies es comprar tokens de gobernanza y la toma de decisiones. Si vos votabas, ¿sí? Dentro de unas mociones de prueba que se hicieron al principio, en donde básicamente vos ensayabas cómo funcionaría el protocolo y aportabas y bla, 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 te hacían un airdrop. El airdrop que recibí yo fue 3.2 lobbies a $2.000 cada uno. ¿Sí? 1. Invertí 0, gané $6.000. Después, Redacted. El DAO está constantemente reclutando gente para sus cuestiones con pagos y con airdrops en lo que son Butterfly. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser programadores, pueden ser comunicadores, puede ser lo que sea. Participen de los DAOs porque van a encontrar un montón de oportunidades. Rome no armó whitelist. Rome era, si vos habías busteado el servidor, es algo que le recomiendo, si vos habías busteado el servidor y habías participado mediante cierta cantidad de niveles, ven como eso de que subís de nivel con el bot, bueno, te daban el whitelist. El whitelist te daba acceso a el ROM a $20. El ROM terminó cotizando previo a salir a $20.000. Perdón, a $2.000. Igual, 1%, manso, tranquilo. Solamente por haber charlado un rato. Esta está en Moon River. Clima, el DAO funciona muy bien, pero no tiene ningún tipo de beneficio principal. Manifest. Si vos participabas, te hacían miembro del... ¿Qué es participar? Yo en el caso de Manifest hice un track para un video de ellos, ¿sí? Me hicieron parte del collective. El collective me permitió comprar su Genesis NFT, que era un cangurito. El Genesis NFT compré 3 a $1.800 cada uno. En un momento terminaron cotizando que ahí fue donde vendí 2, a $6.200 cada uno. ¿Sí? Después, pero bueno, ahí era un ejemplo en el cual se precisaba capital. Phantom DAO todavía no se sabe y Concave es un buen momento para entrar ahora porque te están dando roles para hacer diferentes tipos de actividades, que los roles ya anunciaron que van a estar sujetos a airdrops y a whitelist. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomiendo con respecto a Temple? Hizo toda otra movida muy copada también, pero ahí precisaba capital para entrar. A lo que voy es que todos estos están precisando gente todo el tiempo, por ende, nada, es otra arista más dentro de lo que es el mundo cripto para generar ingresos trabajando dentro de un DAO, ¿sí? Y haciendo cosas que están copadas, no necesariamente desarrollando. Y si son dev, ni que hablar. Bueno, con eso la charla introductoria y no tan introductoria de lo que es DeFi. Les comento que el canal lo que voy a hacer va a ser estar compartiendo eventos o hitos importantes de cada uno de estos protocolos o nuevos protocolos que aparezcan, como para que vayamos investigando entre todos y nada, manteniendo un poco al día de, no les digo mis movimientos porque no necesariamente voy a entrar a todo lo que yo comparto, pero sí simplemente mantenernos al tanto de qué está pasando dentro de ese ecosistema. Bueno, 1 hora y 10 de rap. Coméntenme. Vuelvo al Discord, dejo de compartir pantalla. Coméntenme qué panorama tienen.